Comenzamos, señoras y señores, Café Político. El primer café de la semana es político y es con nuestro amigo abogado Rodolfo Zaldivia. ¿Cómo estás, Rodolfo? Gusto de saludarte, buen día. Buen día, Mauricio. Varias cosas que conversar como todo lunes, ¿no? Porque termina una semana, comienza otra, uno puede evaluar y estamos poquito a poco volviendo a esta nueva normalidad. Por lo menos a nivel local, a nivel nacional, se han complicado las cosas respecto de las cifras. ¿Cómo hacemos la evaluación de los últimos días, Rodolfo? Mire, yo creo que para hacer un análisis hay una frase yo recomiendo en estos momentos que igual son un poquito complejos de entender, digamos, para personas, porque realmente igual van a ser tiempos complejos para gente que quizás que sin trabajo, para gente que por X motivo su familiar complicado de salud, entonces o incluso dentro de las mismas familias, digamos, tratar de manejar, digamos, cómo hacer lo que estamos viviendo en general, que es un tema de aislamiento de las familias, aislamiento digamos, quizás de nuestras relaciones. Pero más allá de eso, yo creo que es importante como entender que hay que tratar de reconstruir en cierta medida lo que son reconstruir nuestra forma de vivir en base a lo que viene. Evidentemente hay un tema bien complejo con respecto a la crisis entre Estados Unidos y China. Yo creo que es un tema no menor. Eso evidentemente complica, digamos, no solo al presidente, digamos, a Piñera, que, bueno, todos sabemos que lo ha hecho muy mal, por lo menos en mi visión, pero finalmente, digamos, es el gobernante, digamos, y tiene que tratar de dar bajadas concretas, digamos, a lo que son sus ayudas a la ciudadanía, en particular con los alimentos. Yo creo que tratar de ver ese tema, que realmente el hambre es bastante complejo, es un tema no menor, el tema de la pobreza, digamos, y eso tratar de verlo en una dimensión también un poquito más pensando hacia el futuro. En particular, no hay un dato no menor que uno de los libros más vendidos el año pasado, en particular, que era no ficción, fue La Constitución. Yo creo que... Sí, me acuerdo. Enfocarse en ese tema, ¿por qué? Porque el derecho en estos momentos es nuestro pilar, digamos, lo único que nos sujeta, digamos, a lo que realmente tenemos, que son las instituciones. Reconstruir nuestras instituciones, en particular, que fueron casi destruidas, digamos, por nosotros mismos, digamos, en general, como sociedad, en particular con la crisis hace años, la confianza en las instituciones de las Fuerzas Armadas, en la iglesia, en clubes de fútbol, con el tema de la NFP, en diferentes aspectos, digamos, fuimos minando nuestra credibilidad como país y tratar de fomentar eso, pero a raíz de una escala mucho más humana, más de la familia, en particular centrarse, digamos, en proteger su familia, la gente, tratar de proteger sus afectos. Yo creo que por ahí va el tema. Yo sé que es difícil, en toda familia igual hay momentos en que muchas complicaciones respecto a lo que pueden ser falta de comida, por ejemplo, en el hogar, no entender, por ejemplo, qué es lo que ocurre, digamos, porque no le llega la comida a las personas. Son momentos complejos, sobre todo para la gente de más edad. Y bueno, en ese sentido, yo creo que tratar de ver que tener esperanza, en particular yo hice énfasis en eso, que faltó en el discurso del presidente, esperanza, pero más allá de eso hay que analizar los índices de desarrollo humano, cómo nosotros fuimos creando un país, y ese país evidentemente tiene que tratar de reencauzarse, digamos, en una línea, digamos, y yo creo que es un camino a hacer. Hay una frase yo recomiendo mucho en estos momentos que pueden ser complejos para mucha gente, leer a Gastón Sublet, que es un filósofo que es igual bastante interesante ahí, que hace análisis respecto a cómo reconstruir moralmente nuestro país. En particular, yo creo que él habla de una frase que es muy cierta respecto a que podemos subir, digamos, tal fácil como bajar. Eso es un tema no menor,
Y esta frase más o menos, algo así la puedo parafrasear más o menos, pero Sí, claro. es como, sé justo para saber si puedes subir tan alto como pretendes, porque si subes tan alto, sin la base necesaria te vas a caer. Yo creo que eso fue lo que nos fue pasando como país. Nos fuimos creando las instituciones, a pesar de que fuimos el mejor alumno de Latinoamérica, para contener, digamos, algo que es algo global. Chile es un peón más de lo que puede ocurrir en el mundo, y eso es muy importante tenerlo en consideración. Es un tema no menor, el rebarajar el naipe a nivel internacional es un tema que siempre, cada cierto tiempo se da, y en ese sentido quizás el aislar como nosotros como familia en este tema del COVID que nos está afectando tanto es un tema muy importante de considerar para que la gente centre sus miradas en sus afectos. Yo creo que eso es lo principal. Un relato mucho más humanista estamos teniendo hoy día, o sea, acercarnos más al humanismo, ¿no? A lo social, en términos de que, a propósito de ese relato de esperanza que te faltaba, bueno, Mañalich dijo algo similar ayer en la mañana, ¿no? Después de este invierno va a venir la primavera, que es una cuestión bastante lógica, ¿no? Pero dando un poquito de esperanza a la gente que está tan preocupada a nivel nacional. Mañalich, cada vez que habla y en los reportes diarios, siempre hay alguna perlita para sacarle, siempre hay alguna frase buena o mala que le puede hacer bien o mal al gobierno, pero siempre hay algo, siempre hay alguna frase de Mañalich. ¿Y crees tú que el relato de Mañalich es lo mismo que piensa el presidente, o ahí hay una separación respecto de pueden estar conversando y se pueden planificar y ponerse de acuerdo en todo lo que hay que hacer adelante, que es una obviedad entre el presidente y un ministro, sobre todo el ministro más importante hoy en día en un gabinete, que es el ministro de Salud, por la pandemia que estamos viviendo? ¿O Mañalich, por decirlo en buen chileno, se arranca con los tarros de repente? Sí, yo creo que deben conversar, por lo que yo he sabido, conversan poco, solamente en prensa, tampoco conozco mucho más allá la dinámica en el interior, pero deben conversar lo más posible, digamos, porque finalmente la crisis sanitaria es bastante compleja a manejar. Es un tema muy... que requiere mucho esfuerzo de todos, en particular, pero hubo una crispación ahí respecto a en su momento, me acuerdo en la primera, creo que fue en el primer mandato de Piñera, hubo uno de los principales pilares que tuvo Piñera cuando fue ministro de Salud. Ojo que Mañalich duró 4 años en su mandato en el primer gobierno de Piñera. El que lo contuvo en cierta medida fue Mañalich. Entonces yo creo que esos lazos de confianza son importantes para generar equipos, dinámica, credibilidad de qué es lo que se está haciendo, y por eso yo me explico, y quizás de que se ha escuchado y también se peleen como toda familia. O sea, todos tenemos en cierta medida, nadie es un santo, nadie tiene digamos es casto puro ni nada. Entonces evidentemente, como en un trabajo diario, digamos, en el gobierno, yo imagino que deben haber roces entre ellos también, como es propio de la dinámica y los caracteres fuertes de ambos, ¿eh? Y ojo, Piñera al parecer trata de acomodar su discurso, pero tiene un carácter muy fuerte igual, y en ese sentido yo creo que pueden haber choques entre ellos, como ocurre, digamos, en cualquier familia, ¿no? Fíjate, Rodolfo, que vuelve a subir un puntito Piñera según CADEM, ¿no? Pero vuelve a subir un punto en aprobación. Ahora, esto va de la mano, si uno se pone a analizar las salidas públicas del presidente. El presidente tuvo una cadena nacional, si mal no recuerdo, el domingo de la semana pasada, ¿cierto? Y tuvo que salir también a hacer algún discurso respecto del 21 de mayo, pero más de ese tipo de salidas públicas no ha tenido, más allá de algunos puntos de prensa. Ha bajado un poco la presencia pública del presidente Piñera, y eso de la mano hace subir un poquitito, por lo menos un punto, la aprobación del presidente en 27. No digamos que es una tremenda aprobación, está bajo la barrera de los 30, tiene un cuarto de la población que lo aprueba, es bajísimo, pero sube un punto. ¿Y por qué lo planteo, Rodolfo? Porque va de la mano con la baja aprobación, con la baja salida pública todos los días, a cada rato, porque cada vez que salía, muchas veces, el margen de error se elevaba y se caía en algo, en alguna frase, en algo mal dicho, en cambiarle el nombre a una ciudad o a una aplicación, etcétera. Va de la mano aquello, ¿no?
Sí, yo creo que eso también es interesante, más allá ahora de enfocarse como en la crítica, insisto, yo creo que ahora hay que tratar de buscar como tratar de mejorar, digamos, lo que puede ser el tema del gobierno. Yo creo que más allá de eso, yo creo que en particular hay una crisis, digamos, en relación a cómo se va leyendo el desarrollo humano del país. Hay un índice de desarrollo humano, yo recomiendo leerlos porque son bastante interesantes respecto a cómo ha sido el desarrollo del país. Ya el año 2000, el índice de desarrollo humano hablaba de que se dejó en evidencia la distancia de la ciudadanía con las instituciones políticas. Desde el año 2004 en adelante, la desconexión de las élites con la ciudadanía, y obviamente ese proceso ya ha llevado 16 años, pero el año 2015 hubo un índice que yo no creo que muchos no lo tomaron en cuenta, que fue la crisis de representación que aparece en toda la radicalidad. Y hoy en día, ¿no? Como ya lo dijimos en su oportunidad, en donde gobernar es comunicar en cierta medida, eso trajo como consecuencia de que finalmente el presidente a veces tenga que salir más en la palestra pública, a veces aparecer más en una segunda línea. Pero principalmente yo creo que hoy en día lo que corresponde, y por eso me explico tanta presencia de los alcaldes, es tratar de fortalecer nuestra primera línea de la democracia, que son los alcaldes, y tratar de apoyarlos, porque finalmente ellos son los llamados a conducir esto, nuestros concejales, nuestros alcaldes en particular. Yo creo que... Lo que pasa es que, a propósito de eso, Rolfo, yo te encuentro toda la razón, siempre se ha visto así, políticamente siempre se habla de que la municipalidad y lo fundamental, la punta de flecha para trabajar con las bases de la sociedad, ¿no? Los municipios. Pero pareciera que las autoridades que no tienen relación con los municipios veían a los municipios con cuestiones electorales, pero a la hora de los que cuando había que tomar decisiones y trabajar en equipo con los municipios, no se hizo al principio. Y por eso salió la Asociación de Municipalidades, pero muchos alcaldes y alcaldesas a lo largo de todo Chile diciendo, oigan, escuchen, no, si nosotros sabemos la realidad de cada una de nuestras comunas, y no fueron pescados en el buen chileno, no, la verdad es que no los tomaban en cuenta, y uno decía, vaya, toman en cuenta los municipios y los temas municipales cuando hay campañas electorales, porque es importantísimo para trabajar con las bases y poder tener mayor alcance en términos de votos, ¿no? Y poder llegar con las ideas y los trabajos, etcétera. Pero el momento más importante, donde los municipios son preponderantes, simplemente no los escucharon, costó mucho. Hoy día recién está empezando a hacer un trabajo conjunto, sobre todo con la entrega de las canastas. Y así es porque yo creo que se leyó mal desde el punto de vista de la moneda, que insisto en su oportunidad, porque en fondo lo que trataban de buscar ahí, y esto lo dije en su oportunidad, era que si así administraban bien esta crisis, evidentemente los réditos políticos iban a ser para el gobierno, y no querían traspasarlo a los alcaldes, digamos. Entonces, en ese sentido, bajo esa lógica, yo creo que hoy en día se dieron cuenta que esto es mucho más complejo que solamente tratar de que el Estado se articule a nivel central, porque en fondo es un tema que tiene que verse en la realidad local de cada comuna, porque, por ejemplo, ¿cómo pueden pedir que la gente se quede en sus casas para no contagiarse el COVID, pero realmente necesitan alimentarse de alguna manera? Y quién es mejor que los alcaldes y los concejales que manejan, digamos, información de dónde se necesitan esa ayuda. Entonces yo creo que es importante tratar de ver que esto también es un tema global respecto a lo que es la pobreza y la desigualdad en el mundo. O sea, también esa misma encuesta de índice de desarrollo humano explica la desconexión de la ciudadanía con la política, porque precisamente hay necesidades que nunca fueron cubiertas. Por ejemplo, el tema de que durante mucho tiempo, incluso hasta hace poco, había noticias respecto al alza de los planes de salud en ISAPRE, pero realmente uno se pregunta, y bueno, ¿cuánto estamos en ISAPRE o en FONASA? Bueno, para que la gente sepa, alrededor de 20% de la gente está en ISAPRE, o sea, tenemos el 80% en FONASA, y la discusión política fue rodeando si es que cómo congelar los planes de salud, bueno, es un tema que realmente... O sea, perdón, Rodolfo, déjame hacer un paréntesis porque tienes toda la razón. Solamente el 20% de la población tiene ISAPRE. El otro 80%, la gran mayoría, no lo tiene. Y estuvimos, yo te diría que un par de semanas, 15 días, apuntando, sobre todo una semana, la discusión se centró en términos políticos a nivel nacional, la clase parlamentaria, los ministros, todos hablando de
el 20% de la población que tiene ese seguro de salud. Bastante poco entendible, o por el otro lado, que poco se entiende cuando se empieza a discutir de aquello y se gasta tanto tiempo y tantos días en eso, habiendo otras cuestiones fundamentales. Yo creo que no hemos tenido una clase política a la altura de lo que el país necesita, pero eso viene de hace muchos años. Tampoco es momento de criticarlo, es momento de apoyar a esa élite, es la que tenemos, digamos, a nivel regional, a nivel institucional del país, pero yo creo que en algún momento habrá que pasarles cuenta políticamente, electoralmente, vía democrática, porque realmente estas rencillas, mentiras, peleas, esos, digamos, cachetazos de payaso entre mucha gente de la élite política hoy día ya no resiste. Por ejemplo, otro ejemplo también, discutimos los impuestos, si bajamos, subimos el IVA. ¿Realmente quién paga IVA en el país? La gente que más pobre, la gente, todos nosotros, la gente de clase media, digamos, y no se discute con la necesidad necesaria, por ejemplo, un impuesto a los super ricos, que en Europa, en otros países existe, donde está el grueso del PIB, del Producto Interno Bruto de Chile, y también hay una visión miope respecto al tema, por ejemplo, de las AFP. Los recursos que tiene Chile son brutales en el exterior, en momentos en que el mundo se maneja principalmente en una crisis entre Estados Unidos y China, y donde realmente los fondos a nosotros van a estar muy complejos, muy complicados, fondos previsionales, y la élite hace una semana atrás, no declaró de interés nacional, por ejemplo, los fondos de la AFP. Yo me parece que eso es un total error político gigantesco, porque finalmente con esos recursos podemos financiar obras públicas que podemos necesitar en el futuro, y eso también es un llamado también a entender que la élite política de los países en Latinoamérica en sí también tienen ese defecto, cargan con ciertos intereses, con ciertos valores que son muy propios de nosotros, digamos, nuestra cultura latina, pero tienen que mirar más allá de lo que se ha hecho en Europa. Por ejemplo, cada uno con sus culturas, sus valores, han tratado principalmente de salir adelante con sus pueblos, porque eso en fondo es lo que se necesita, y se protege en comunidades, la comunidad europea, hacen acuerdos, el de Maastricht, para crear acuerdos, más allá de entrar en disputas, digamos, muy menores en temas que realmente al pueblo no le importa mucho hacer frente. O sea, ¿tú crees de verdad que, Rodolfo, las discusiones que se han planteado, no sé, en el último mes, no han estado a la altura? ¿Crees tú que se han discutido cuestiones que no necesariamente eran momento de discutirse? Sí, también, por ejemplo, el tema de la reelección de nuestras autoridades. El tope. Sí, el tope. Yo me acuerdo, no pienso mucho desde ese punto de vista, pero me acuerdo que hay, bueno, dos planos, o tres planos incluso. Tenemos, por una parte, a la figura de Diego Portales, que es muy citada por la derecha. Tenemos a figuras como José Miguel Carrera, que fundó, digamos, las instituciones de nuestro país. Tenemos a figuras como Manuel Rodríguez, que ayudó, digamos, mucho a la liberación de ambos pueblos, chilenos y argentinos. Yo creo que es momento de enfocarnos en reconstruir también nuestra historia, como ha sido como país. En particular, Portales, por ejemplo, tenía mucha desconfianza de lo que era la democracia, y esto es con reserva inventario también, respecto a que hablaba de que es necesario a veces, que los pueblos no están preparados para la democracia, y en un momento se iba a llegar a eso. Todas esas discusiones fueron las élites manejándolas a lo largo de nuestra historia. También tenemos otra disputa, por ejemplo, lo que fue el papel de Manuel Rodríguez, en particular lo que fue, él decía que tratar de que haya alternancia en el poder. Él decía, si yo me vuelvo en algún punto de vista tirano, me hago la revolución a mí mismo. Llegó un punto a decir eso, generó mucha suspicacia en los ojiguinistas, los carreristas en particular. Yo creo que en particular, por ejemplo, de José Miguel Carrera, que fundó el Instituto Nacional, que fundó biblioteca, que tuvo la lucidez incluso de ir a estudiar a Inglaterra, estudió en varios países. O'Higgins hizo lo mismo, que si bien hay disputas historiográficas si es que fue dictador o no, son todos temas de revisión histórica, pero en particular ellos aportaron mucho dentro de sus planos a nuestro país, y esas fueron élites que fueron de 20, 30 años, no más que eso, en particular Bolívar, por ejemplo, y esas élites yo creo que son las que faltan hoy en día de dar estas discusiones de cómo tratar de superar esta crisis que nos tiene muy aislados, muy confinados como Latinoamérica en general. Estás mencionando a líderes que incluso hasta revolucionarios como Bolívar, ¿no? El último que mencionaste. Pero ese tipo de élite política
se fue desapareciendo. ¿Por qué? Porque las nuevas élites las fueron tratando de tapar esa historia que construyeron, esos pensamientos que tenían. Eso por un lado, Rodolfo, y lo otro, que es parte de esta pregunta, comentario, hace falta traer del pasado algunos conceptos, algunas ideas para colocarlas sobre la mesa y empezar nuevamente a conversar. Yo creo que es muy importante el respeto a nuestros mayores. Ellos manejan sus códigos, sus propios códigos, nosotros tenemos otros, los más niños también, toda la tecnología. Hay que tratar de hacer una simbiosis bastante interesante en ese sentido, la experiencia más que todo de los mayores, de los niños, que son el futuro. Yo creo que hoy en día, cuando uno hace política, en cierta medida, lo que tiene que apuntar es qué país le va a dejar a ellos, más que pensar en pasadas cuentas electorales, tratar de que cuántos puntitos suba que la encuesta o que Lucas ganó haciendo política, digamos. Yo creo que esa es una élite que se fue perdiendo, la élite liberal ilustrada del siglo XIX, por ejemplo, chilena, pensaba principalmente en que tenía una responsabilidad, una carga importante de educar, de mostrar, digamos, a los que tenían menos, a los más desfavorecidos de la sociedad, que se podía conducir un país. Eso es muy importante. Y eso se fue perdiendo por el tema del neoliberalismo, por el tema de las crisis constantes, en donde principalmente este ciclo permanente, de donde hay crisis de petróleo, luego vienen, procesos bastante complejos en temas económicos, bajones importantes en temas de lo que es economía, y hoy en día más que una crisis civilizatoria también importante respecto a todo esto de cómo entender, un poco la realidad, porque en el caso de Trump, por ejemplo, que toma hidroxiclina, se automedica, que toma cloro, eso evidentemente confunde, un poco a la gente, y eso sí, no puede dar tratar de concentrarse en lo medular, que es la gente. Yo creo que cuando un líder está confundido, cuando no sabe qué hacer, no hay que mirar, hacia adelante ni hacia atrás, sino que hay que mirar hacia abajo. Eso es lo importante para tratar de avanzar, mirar tu familia, tus redes, qué es lo que pasa. Yo por eso igual hacía un análisis interesante, su oportunidad respecto a que hay que escuchar, el relato de la gente, pero también mirar, observar qué es lo que pasa. Eso es claro. Sí, absolutamente. Rodolfo Saldivia, primer café político de la semana, como todos los lunes a las 8:35. Ya son las 9, nos vamos al corte. Rodolfo, un abrazo, buena semana, buena jornada. Mauricio. Que estés muy bien. Cuídate. Chao, muy buenos días. Pausa y ya venimos con más de este VDR. Vamos a tomar contacto en los próximos minutos con Jaime Yalincich para que hablemos de qué está sucediendo con el mercado gastronómico, ¿no? Con los restaurantes, con los pubs, con los cafés. ¿Van a abrir, no van a poder abrir? ¿Para cuándo? 9:01, pausa, ya venimos. Hola, viene el invierno. Por eso te recomiendo estas acciones sencillas.